Y vamos con la noticia del cónclave porque hoy la fumata fue negra en la Capilla Sixtina. Ustedes lo que ven en nuestra pantalla, los 133 cardenales que participan en el cónclave no se pusieron de acuerdo para elegir en la primera jornada al nuevo obispo de Roma. De inmediato nos conectamos con el Vaticano, donde permanecen en este cubrimiento especial nuestro director Juan Roberto Vargas y nuestra editora internacional Margarita Rojas. Adelante, compañeros, con los detalles de esta jornada. Muy buenas noches. Con gran expectativa en todo el mundo arrancó, Margarita, muy buenas noches. Hola, Juan Roberto. El primer día de cónclave aquí en el Vaticano. Los 133 cardenales electores no lograron acuerdo, a juzgar por la imagen que ustedes ven en pantalla, la de la fumata negra, que indica que no hubo elección de papa en este primer día de votación. Pero previo a esta votación, que fue inusualmente larga, que este proceso se demoró más de 2 horas, casi 3, a lo que habitualmente ocurre con esa primera votación en los cónclaves anteriores. Hubo toda una serie de ritos y ceremonias con un riguroso protocolo vaticano aquí desde el comienzo muy temprano. Juan Roberto, todos los ritos que entroncan este hecho con la historia, con una serie de rituales que mezclan la tradición, que mezclan la mística, la espiritualidad y que se inician con una misa muy temprano, pero que luego se convierten en una procesión muy bonita a través del Palacio Apostólico y que culmina en la Capilla Sixtina, la sede del cónclave. Con el cierre de la puerta, que significa el comienzo del aislamiento de los 133 cardenales. La chimenea de la Capilla Sixtina, que anuncia la elección del obispo de Roma desde 1903, botó el conocido humo negro sobre las 9 de la noche, hora Roma, como muestra de que el Espíritu Santo todavía no ha iluminado a los 133 cardenales habilitados para votar sobre quién dirigirá a la Iglesia Católica tras la muerte del Papa Francisco. La primera votación cerró un agitado día para los cardenales, muy temprano. Papables o no, reformistas o conservadores, latinos, africanos y europeos, aunque divididos políticamente, estuvieron unidos desde la misa del Pro Eligiendo Romano Pontífice, dirigida por el decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista. Oremus, Deus, qui pastor eternus. Su homilía dio paso a la procesión desde la Basílica Vaticana hasta la Capilla Sixtina, entonando junto a un coro de hombres el Veni Creator Spiritus, himno con el que invocan al Espíritu Santo, guía supremo del cónclave. La cruz, que simboliza el sacrificio de Jesús por el mundo y la motivación de la Iglesia, guió la caminata. Buscando sus nombres en un papel que asignaba la silla desde donde cumplirán su función, inició la narrativa de la diplomacia de la Iglesia Católica, que une a esos cardenales de 71 países en juramento, clave en la Constitución del Vaticano en esta elección. Algunos entre los 133, tal vez con el peso de ser papables y con la posibilidad de llegar a la sala de lágrimas para vestir la sotana blanca como sumo pontífice. El cardenal Parolin, que está entre los opcionados y es el actual secretario de Estado del Vaticano, abrió la juramentación. Petrus cardinalis Parolin, spondeo voveo ac iuro. Et ego Matteus Maria cardinalis Zuppi, spondeo voveo ac Aloysius Antonius cardinalis Tagli, et ego Raimundus Leo cardinalis Burke, spondeo voveo ac iuro. La participación colombiana también marcó el momento. Aloysio Joseph cardinalis Rueda Aparicio, spondeo voveo ac iuro. Las puertas del epicentro de la futura noticia mundial, la Capilla Sixtina, fueron cerradas por Diego Ravelli, maestro de las celebraciones litúrgicas pontificias. Mismo que anunciaba el inicio del cónclave con la siguiente frase. En ese momento, camarógrafos, coro musical, colaboradores y demás personal no apto para votar salieron del recinto, entendiendo la fórmula latina que se traduce todos fuera. Y en la puerta, la histórica Guardia Suiza Pontificia supo que la historia de la Curia Romana iniciaba su acto número 267, más solemne y privado, la elección de un nuevo papa.
La espera de 3 horas del primer anuncio concentró la atención del mundo. En la plaza de San Pedro, las gaviotas en la chimenea, que en cientos de años simbolizan el calor que acerca a la fumata, se robaba la atención de los 45.000 espectadores, entre periodistas, integrantes del clero, feligreses, creyentes y no creyentes. Con la primera fumata sin papa, la plaza de San Pedro se fue desocupando poco a poco. Hoy solamente hubo una votación, Margarita y televidentes, porque recordemos que pues todas esas ceremonias que acabamos de ver coparon buena parte del día, de la jornada. La misa, después en la tarde la procesión, la toma de juramento y ya la entrada a la Capilla Sixtina. Pero recordemos que mañana ya hay 2 votaciones en la mañana y 2 en la tarde. Al menos eso está previsto en el programa. Juan Roberto, y quizá la imagen del día, el momento del día, entre muchos memorables, es uno involuntario que sorprendió a 2 de los protagonistas, al decano del Colegio Cardenalicio, al cardenal Giovanni Battista Re, dándole un saludo, una despedida y deseándole doble suerte al cardenal Pietro Parolin. Hago una salvedad ahí, yo no sé si fue tan involuntario, véanlo ustedes. El encuentro entre estos 2 cardenales no pasó inadvertido. Durante la misa Proligendo Pontifice, antesala del cónclave, el saludo de la paz entre el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, y el decano del Colegio Cardenalicio, Giovanni Battista Re, ha dado de qué hablar. Pese a estar separado del micrófono, alcanzaron a oírse las palabras del decano dirigidas a un hombre que es, al mismo tiempo, director de cónclave y uno de los que tiene mayor posibilidad de suceder a Francisco. Por eso le deseó suerte 2 veces. Las sonrisas entre los protagonistas de este instante, grabado para la historia, es para muchos símbolo de la fuerza que tiene el cardenal Parolin en el cónclave. Como lo hemos dicho a lo largo de esta cobertura especial, en este día de arranque del cónclave, Margarita, la largada ocurrió esta mañana aquí en el Vaticano con una misa maravillosa, fastuosa y llena de mucha espiritualidad y sentimiento. Ocurrió en la Basílica de San Pedro. Allí el cardenal decano del Colegio Cardenalicio, hasta antes del cónclave, el cardenal Giovanni Battista Re, presidió la ceremonia y en su homilía envió una cantidad de mensajes enormes sobre la Iglesia, sobre el mundo y sobre el nuevo Papa. Se comentó mucho que no hubo en su homilía alusión al Papa Francisco y no se supo si fue prudencia o si fue una omisión voluntaria que también podría ser interpretada de otra forma. Pero lo cierto es que el cardenal ha elegido hacer un llamado a la unidad de la Iglesia en momentos en que debe enfrentar el enorme reto de guiar espiritualmente a una sociedad profundamente dividida, también polarizada y aquejada por los conflictos y las guerras. La Iglesia Universal se reunió en la Basílica de San Pedro para que el Espíritu Santo ilumine a los 133 cardenales que tienen la misión de elegir al sucesor de Pedro, al representante de Jesús en la tierra. A las 3 en punto de la mañana, hora Colombia, entraron a la Basílica acompañados por el cántico de los coros y las oraciones de decenas de fieles y religiosos que acudieron al templo. Después hizo su ingreso el cardenal Giovanni Battista Re, el decano del Colegio Cardenalicio, que si bien no participara en el cónclave, tenía el desafiante encargo de oficiar la misa para bendecir y pedir los dones del Espíritu Santo. Deus, qui pastor eternus. Fue una misa tradicional al estilo del Vaticano, cargada de cánticos y oraciones en todos los idiomas como representación de la Iglesia Universal. Llegó el momento del Evangelio, que hoy hizo referencia al nuevo mandamiento que envió Dios a la tierra a través de su Hijo Jesucristo. Después del Evangelio vino la homilía del cardenal Battista, cargada de mensajes para los electores del nuevo Papa. La elección del nuevo Papa no es una simple sucesión de personas, sino que es siempre el apóstol Pedro que regresa, un acto humano por el cual se debe abandonar cualquier consideración personal. Pero también para la humanidad y la sociedad.
Recemos para que Dios conceda a la Iglesia el Papa que mejor sepa despertar las conciencias de todos y las fuerzas morales y espirituales en la sociedad actual. Resaltando de esta manera el gran reto que tienen los cardenales que elegirán al sucesor de Pedro en un momento convulsionado para la humanidad. Y es que la homilía también sirvió para caracterizar al Papa que no solo necesita la humanidad, sino también la Iglesia. También es fuerte la llamada a mantener la unidad de la Iglesia, una unidad que no significa uniformidad, sino una firme y profunda comunión en la diversidad. Después de los mensajes vinieron las oraciones, algunas de ellas incluso leídas en chino. En desarrollo de la ceremonia llegó la consagración y el alimento a través de la comunión. Fue una Eucaristía solemne que invocó la presencia del Espíritu Santo para el inicio del cónclave, para que sea Él quien marque el destino del que se convertirá en el nuevo Papa. En esa homilía, el cardenal Re, Margarita y televidentes hablaba del progreso tecnológico que en muchos casos ha hecho que la humanidad se aleje de Dios. Pero también ese progreso tecnológico, al parecer, le sirvió a varios de los cardenales que hoy están totalmente aislados para comunicarse con sus fieles antes de entrar en ese silencio absoluto en el que están por cuenta del cónclave. Muchos de ellos son muy activos en las redes sociales y teniendo en cuenta que van a tener una privación tecnológica forzada por el aislamiento del cónclave, pues enviaron, como dice usted, unos mensajes a sus fieles y de alguna manera se despidieron del previo del cónclave, porque cuando salgan, la iglesia que hallarán será otra. Antes de que las puertas de la Capilla Sixtina se cerraran para dejar enclaustrados a los 133 cardenales, sus eminencias dejaron mensajes al mundo. Muy temprano llegaron a la Capilla Paulina para su alistamiento. Allí se vistieron con sus hábitos, conversaron, oraron individualmente, se bendijeron entre ellos y hasta se abrazaron, como lo hizo el cardenal británico Timothy Ratcliffe con otro cardenal. Antes del cónclave papal, los cardenales estadounidenses y canadienses tuvieron una despedida entre aplausos y una calle de honor de seminaristas a los cardenales, entre ellos el estadounidense Timothy Dolan, quien se despidió a través de un video en redes sociales. Salimos de aquí, vamos a la Capilla Sixtina todos los días para orar y votar, pero aquí es donde nos quedaremos, así que no podré hablar con ustedes hasta que vean el humo blanco. Espero con ansias hacerlo. Manténgannos presentes en sus oraciones. El excompañero del colegio del cardenal italiano Pietro Parolin también habló de su última conversación con él. Le escribí a Parolin por última vez ayer por la tarde diciéndole que esperaba que pasara lo que pasara, siguiéramos en los mismos términos. Me respondió esta mañana a las 7:51. Me dijo: gracias por lo que me dices, es mi último mensaje antes de entrar al cónclave. El cardenal de Chile también envió un emotivo mensaje. Me siento tremendamente comprometido con ustedes, he rezado por ustedes y le pido que rezan por cada uno de nosotros para hacer la voluntad de Dios. Y lo mismo hizo el cardenal español Juan José Omeya a través de un comunicado en el que dijo que el debate no es si deben ser progresistas o conservadores, sino ser fiel al Evangelio. Entre los mensajes y reflexiones de los 133 cardenales se encuentra el futuro sumo pontífice. Muy bien, este ha sido el recuento, Margarita, de un día agitado, histórico y absolutamente trascendental para el futuro de la Iglesia Católica. No hubo elección, por eso los dejamos con esa imagen de la fumata negra, pero mañana nos vemos, Margarita, porque Dios mediante vamos a estar acá con ustedes, llevándoles todas las incidencias de las votaciones, de las fumatas y de los resultados que den ahí en esa chimenea que concentra la atención del mundo, Margarita. Desde muy temprano, Juan Roberto, incluso cuando en Colombia sea la madrugada, porque por la diferencia horaria, cuando termine acá la primera ronda, quizá muchos de ustedes duermen, pero los que madrugan nos pueden seguir porque nosotros vamos a estar muy pendientes de esas fumatas para llevarles oportunamente la noticia del Habemus Papa cuando se produzca. Terminamos más de 18 horas de manera interrumpida de transmisión hoy en esta cobertura que ya completa 3 semanas aquí en el Vaticano y que está en sus horas cruciales para elegir al nuevo pontífice. Una feliz noche para todos en Colombia.